Señor, te damos gracias, alabamos, bendecimos tu poderoso nombre. Te reconocemos, Señor, a ti, te damos a ti el honor, la gloria, la alabanza, Señor, y te pedimos, Padre eterno, que tú nos hables, nos ministres tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer la misma versión, Reina Valera de 1960. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios, en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Bien, este es un pasaje de Deuteronomio en el que se les da las instrucciones a los hijos de Israel acerca de las fiestas anuales que deberían celebrar. El Señor les ordena 4 fiestas en estos pasajes, cada una, por supuesto, con un significado y con una remembranza especial, cada una con su temática, podemos decirlo así, para que ellos tuvieran eso como parte de su cultura, la establecieran en la congregación de Israel, y que por generaciones a partir de esta, pues a la que se le indica esto, se debían celebrar estas fiestas. De estas 4 es importante pues mencionar algunas, o todas quizá, simplemente tenerlas como presentes. ¿Sí? Se trata, la primera, tal vez la más importante de todas, es la que se realizaba en el mes de Abib, ¿sí? Junto con la Pascua, que rememoraba la obra del Señor del Dios de Israel en sacar al pueblo de la esclavitud. Eso dice la palabra de Dios, que eso fue de noche, ese evento ya definitivo donde Faraón les dio autorización para irse, se los permitió. Eso fue una noche, y el Señor quería que fuera recordada, por eso esta fiesta debía celebrarse recordando eso, y debía sacrificarse la Pascua en esas fiestas. También hay otras fiestas que quiero tocar así solamente superficialmente. Otra de las fiestas es una fiesta de los primeros frutos, donde se honraba al Señor con los primeros frutos, dando gracias a Dios por ahora poseer tierra y además de eso tener productividad. Y en general estas fiestas que se establecieron durante el año fueron las que el Señor quería que se siguieran practicando, porque eran como una celebración pública y una demostración pública de esta parte cultural y de esta parte también relacional con el Señor. Es decir, las fiestas del pueblo de Israel, Dios el Señor quería que sean una evidencia de esa parte relacional que habían tenido ellos, de esas experiencias con Dios, recordando sus obras poderosas en el pasado. Las generaciones que debían celebrar estas fiestas debían estar con la mente puesta y con el corazón en lo que sus padres les habían contado. ¿Qué les habían contado sus padres? Lo que Dios hizo. Mira, antes de que tú nacieras, por ejemplo, esto a las nuevas generaciones se les decía: antes de que tú nacieras, Dios el Señor, el Dios del cielo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y si se quiere ser más específico, el Dios que hizo el mundo, ¿sí? Bueno, todas estas cosas que ya hemos visto, nos sacó, se acordó de nosotros. Tú no nacías, pero Él se acordó de nosotros, de nuestros padres, y nos sacó de Egipto, y el Señor quería que eso esté fresco en ellos, de manera que se celebrara anualmente una fiesta que rememorara esas obras poderosas que el Señor había hecho en el pueblo, y que las tuvieran en ellos bastante frescas y que las tuvieran presentes, ¿sí? Eso tiene muchos objetivos, pero bueno, en eso no nos vamos a centrar hoy. Lo cierto es que a mí me llama la atención lo que dice Deuteronomio 16:15, que fue lo que leímos. Dice: 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido, mire, ¿sí? Porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos.
Entonces el Señor les dice, van a celebrar 7 días porque Dios, el Señor, les ha bendecido Jehová en todos sus frutos y en toda la obra de tus manos. ¿Eso qué significa? En la productividad del trabajo del año. Si era anual, pues cada año un balance, uno podía decir, el Señor ha estado en este año ayudándome en la productividad, en la siembra de mis productos, en la cosecha de los mismos, en que no se pierda por diferentes tipos de razones que se puede perder una cosecha. Pero mire esto, ellos debían pensar eso y decir, bueno, pero eso no es todo, porque el Señor, para que yo pueda sembrar y pueda cosechar, nos dio tierra. Eso antes no lo teníamos, antes éramos esclavos en una tierra ajena y todos sabemos que el esclavo no tiene derecho a poseer, ¿cierto? Eso es. Entonces la obra que estaba detrás de la productividad era la liberación de Egipto. Digamos que más poderosa la obra que la misma obra de productividad o el mismo respaldo en el área productiva era la obra que hizo que ellos pudieran tener una tierra que sembrar, sin que tuvieran capataces, ¿estamos de acuerdo? Y que lo que recogieran fuera para su beneficio y para el beneficio de la sociedad de Israel. Entonces ellos debían irse para atrás y decir, si yo tengo tierra es porque Dios me hizo poseedor de tierra, es porque me sacó de Egipto en el cual habitaba como esclavo, ¿cierto? Eso es bien importante, es decir, la idea de las fiestas en gran medida era que el pueblo pudiera conscientemente conectar las bendiciones que habían venido de parte de Dios, hacer como un hilo conductor de todo lo que había venido de bienestar a ellos por la bendición original. ¿Estamos de acuerdo? Y esto, ellos debían ser reflexivos, porque mire, una de las cosas que a Dios no le gusta para nada es que nosotros seamos como incapaces de reflexionar. Sí, esa es una circunstancia muy mala delante de los ojos de Dios, porque ahí uno, por ejemplo, puede decir cosas que no son verdad. ¿Sí? Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Si nos ponemos a considerar, ellos qué decían, por ejemplo, regresémonos a Egipto. Mira el nivel de... Ellos no estaban pensando en sus hijos, ellos no estaban pensando en el plan que Dios tenía para ellos simplemente estaban insatisfechos con el trato que estaban recibiendo en ese momento de Dios, sin siquiera conectar todo lo que había venido de bienestar a ellos por haber sido mirados con misericordia, porque el pueblo de Israel, por supuesto, fue mirado con misericordia, ¿sí? Y esto usted ya va pensando también que se trata también, por supuesto, de usted. Ahora, a mí lo que me hizo detenerme en este pasaje cuando lo estaba leyendo es esta expresión que dice, y estarás verdaderamente, ¿qué? Alegre. Y estarás verdaderamente alegre. O sea, el Señor quería que la fiesta se sintiera un ambiente de regocijo, de alegría, verdadero, una energía de alegría de la gente. ¿Sí? Pero me llama la atención que tiene que decírselos. ¿Sí? Les tiene que decir, estarás verdaderamente alegre. O sea, yo no quiero que vayas a la fiesta, que celebres las fiestas anuales con un corazón apesadumbrado, con un corazón quejumbroso, con un corazón que no, en realidad no está satisfecho por lo que ha sucedido. Él quería todo lo contrario, él quería que hubiera ese sentir de regocijo, de alegría, incluso desbordada el Señor quería. Porque, dígame quién puede, voy a hacer reflexiones aquí que pueden ser contradecidas, por supuesto, pero voy a decir, sostener una festividad por 7 días requiere energía, ¿cierto? Si no, mire lo que pasa en carnavales nada más, ¿sí? Los más radicales salen todos los días, ¿sí? De los que no conocen al Señor, que están muertos en sus delitos y pecados, que están afuera, ¿cierto? Pero honestamente eso es una paliza para el cuerpo, ¿cierto? Y con todo ese despliegue de caos que se realiza y todo. Y imagínense ahora 7 días y de esas habían 4, ¿sí? Pero que se debían realizar durante el año, ¿sí? O sea, el Señor quería que realmente hubiera gozo en ellos, que realmente hubiera gratitud, que realmente hubiera alegría. Por eso le dice, estarás verdaderamente alegre. Cuando tú recuerdes varias cosas. Primero, que Jehová te ha bendecido
en todos tus frutos. Porque mire, qué satisfactorio es cuando nosotros vemos nuestra vida, lo que vamos dejando atrás y vemos que ha sido productivo, ha sido de menos a más, quizá ha sido lento, pero lo satisface a uno ver que ha habido avance, que quizá las estacas de nuestras tiendas se han ensanchado un poquito, que gozamos de mayor bienestar, de mayor libertad en Cristo, todo eso produce regocijo, ¿cierto? Ahora, el Señor les dice, estarás verdaderamente alegre. La idea es conectar las bendiciones. Yo tengo tierra porque el Señor me sacó. Me sacó porque se agradó de nuestros padres. ¿De quiénes? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque ellos se relacionaron con Él con fe. ¿Cómo se relaciona usted con Dios? Por medio de la fe. ¿Y cómo lo agrada? Por medio de la fe, ¿cierto? Y eso hace que comiencen a fluir bendiciones. Por eso es que nosotros no nos debemos oponer a la bendición dada por Dios. Lo que sí no debemos aceptar es que la experiencia con Dios sea un capricho personal en la que solamente se espera que pasen cosas buenas. No. Hace unos meses el Señor nos hablaba en un mensaje que tenemos en el canal que titulé El Evangelio de la Prosperidad, que es un tema controversial, muy controversial, ahí está en el canal. Porque ahora se levantan muchas de estas ideas de descalificar el evangelio, o sea, la potencia del evangelio para traerle bienestar a la persona, porque la prosperidad considero yo que es bienestar, ¿estamos de acuerdo? Y hay ese extremo que dice, no, eso no es así, el evangelio no es eso. Y hay otro extremo que dice, el evangelio es plata, el evangelio es soluciones, y ambos extremos son malos, ¿estamos de acuerdo? El evangelio, yo solo sé una cosa, que el evangelio es poder de Dios para salvación, ¿cierto? Pero ojo, es poder de Dios. Y si el poder de Dios ha fluido en una persona para salvación, de ahí en adelante se puede esperar que ese mismo poder obre para bendición, ¿estamos de acuerdo? En la mente de Dios, según sucedan varias cosas, según la obediencia de la persona, según el propósito de Dios con esa persona. Pero, ¿usted qué piensa cuando lee eso? Estarás verdaderamente alegre. Que cuando ellos estuvieran como propietarios de la tierra, ya cosechando frutos que habían sembrado, debían estar contentos. O sea, mire, la verdad es que todo lo que Dios hizo, lo hizo para nuestro placer y para nuestra alegría. Esta vida aquí en la tierra es tan seca y insípida y también con dificultades, es porque, por supuesto, que estamos muy lejos del plan de Dios, ¿cierto? Del plan original. La humanidad está lejísimos del plan de Dios, ¿sí? Por eso nosotros debemos ser muy finos en la observación de esto, porque nosotros no podemos decir, el mundo está bien. Y hay gente en el mundo que la pasa muy bien, que se la goza en la vida, pero están muertos en sus delitos y pecados, están perdidos. Pero si vamos y nos remontamos al sentir de Dios, Él sí quería que gocemos, ¿sí? Que disfrutemos la vida. Él sí quería que nosotros sintamos esa alegría cada cierto tiempo, anual, cada vez que nosotros echemos memoria y recordemos lo que el Señor hizo. Y para eso es importante conectar las bendiciones, como les digo, o sea, saberlas conectar, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, opera de la misma manera. Ya en nuestro caso, el Señor no nos dice 4 fiestas anuales, no. El Señor quiere que tengamos un permanente estado de celebración. Mire qué cosa. Y eso en mí suena muy raro, ¿cierto? Porque ustedes saben que, o sea, yo no soy una persona que ande con una sonrisa de oreja a oreja todos los días. Y la gente ha de pensar, yo sé que muchos de ustedes piensan así, que ese pastor es amargado, ¿cómo es que se lo aguanta la pastor? Sí. Sí. Pero pues lo que pasa es que, no, es la cara nomás, ¿sí? No es más. La cosa es que yo he ido entendiendo eso. Entonces, el Señor quiere que mantengamos una permanente situación de celebración. ¿Por qué? Porque las bendiciones de los judíos son grandes, pero las nuestras son mucho mayores, y les voy a decir por qué. Lo primero
es el tema de la muerte. Mire, nadie que sea un reflexivo puede vivir esta vida, ¿sí?, sin considerar la muerte. Y la muerte le quita sentido a todo lo que hacemos, a todo, ¿sí? La muerte a uno le hace sentir que, pues, realmente, pues es muy vano todo lo que hacemos, los esfuerzos son vanos, ¿sí? Mire que si usted acumula por alguna capacidad para hacer riquezas que usted pueda llegar a tener o administrativa, usted acumula, usted no se puede llevar eso. Culturas pasadas se enterraban con las riquezas con la idea de que en el más allá podían llevar de aquí para allá las provisiones, pero eso no es así. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, si tú has vivido una vida llena de abundancia y de comodidad, cuando piensas en la muerte dices, ¿y esto quién se queda? ¿Sí? Y en el mejor de los casos, ese es el mejor de los casos, se quedan los hijos, ¿cierto? En el mejor de los casos. Ahí como que medio toma sentido, dice, bueno, entonces sí vale la pena hacer un acopio de recursos para dejarles a mis hijos. Pero a veces ni eso, porque los hijos no son gente que valore mucho. En el mundo se ve mucho eso, que los hijos no valoran lo que los padres han gestionado. Y eso deja un sabor insípido en la boca. ¿Estamos de acuerdo? Y si has vivido una vida en cierto aspecto de estrechez y todo eso, igual te vas a morir. Ahora, los cristianos, por supuesto, morimos. Todos vamos a morir y solamente habrá una generación que no muera, que sabemos que es la que sea levantada de la tierra. Esa generación de cristianos no va a morir, pero el resto morirán y ojalá nosotros seamos de los que no. Pero lo cierto es que la muerte del alma, el Señor, en quienes han creído el Evangelio, ojo, en quienes han creído el Evangelio, la bendición más grande, la bendición original está en el Evangelio para la salvación nuestra. De ahí derivan todas las bendiciones que tenemos ya hoy como personas nacidas de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la primera es que el Señor se entregó para que le imputaran tus pecados, los míos, y Él murió para que tú no fueras condenado. Mira, ¿sí? Para que tú no fueras condenado y destituido eternamente de la presencia de Dios. Ahora ya tú puedes volver a la casa de tu Padre. Mire, ese fue un mensaje que estuvimos también estudiando. Puedes volver a la casa de tu Padre cuando tu cuerpo fallezca y tu alma quede desnuda de su cuerpo. Todos son términos bíblicos, ¿cierto? Ustedes bien lo saben. Todo eso que estoy diciendo son términos bíblicos. Tu alma va a volver. O sea que tú no le tienes que tener miedo ni al tormento ni a la condenación. A ver qué pasa en tu mente cuando analizas eso, si lo has creído. Si has creído que en realidad pasó para ti y si en realidad eso tiene valor. ¿Puede un cristiano que tenga eso claro permanecer triste? Pregunto. No. Puede tener episodios, por supuesto. Tú vas a tener episodios de tristeza. Pero esos cristianos que te la pasan tristes, esos cristianos que están todo el tiempo amargados, esos hay que ver bien si nacieron de nuevo. ¿Sí? Porque es que ¿cómo es posible que no haya en nosotros algo que se llama el gozo de la salvación? Mire qué conexión. El gozo de la salvación. ¿Sí? Porque nosotros debemos estar con gozo porque somos salvos. Mira, si tú no eres salvo, de nada sirve lo bien que te vaya en esta tierra. ¿Estamos de acuerdo? Pero si tú eres salvo, vas a comenzar a ver cómo Dios te prueba, te encamina, te orienta, te guía, te provee, te trata como hijo. Es impresionante. Y tú comienzas a conectar las bendiciones. Mira, cuando el Señor me llamó, cambió mi vida. Cuando el Señor me llamó, Él quitó el yugo del pecado. Cuando el Señor me llamó, Él me dio seguridad de salvación. Y a partir de ahí comenzó a hacer una obra reconstructiva en mi vida. Luego me dio trabajo, quizá pude recuperar a mi familia.
me dio un ministerio también para hacer las obras que Él tiene preparadas de antemano para que andemos en ellas. Y uno comienza a conectar bendición con bendición, de la cual la primera es la más importante. ¿Cuál es la primera? La salvación, la salvación. ¿Sí? Entonces estarás verdaderamente alegre. La actitud del creyente debe ser en una celebración permanente, en un sentir no como anímico, sino tener autopercibirse bendecido. Para que tú estés contento, ¿cómo tienes que autopercibirte? Bendecido. Si a ti el Señor te alcanzó y tú escapaste de la ira, ¿cómo te debes autopercibir? Muy bendecido. ¿Sí? Y luego vienen muchos otros aspectos de análisis que ya uno considera. Pero ese es el primero. Yo escapé de la ira del Señor. Ahora me he reconciliado con Él por Cristo Jesús, por su obra. Eso cambia totalmente el panorama, totalmente. Por eso los que han madurado en este camino, en estos conceptos, ellos la muerte la manejan diferente. Yo recuerdo ver a Marcos Guida hablando de un fallecido cercano de él, y él hablaba con una seguridad de salvación y con un manejo de la situación que uno dice, pues por supuesto es un hombre muy, yo siempre he creído que él es muy espiritual, por supuesto, ¿sí? Y eso es más o menos como nosotros debemos ir avanzando. Sí. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que es muchísimo más, por supuesto, que cualquier referente que tengamos aquí en la tierra. Él dice que morir es ganancia. Imagínense eso. Ese es por autopercibirse bendecido. Mucha gente no se autopercibe bendecido. No, pero por supuesto no se autopercibe pecador, no se autopercibe excluido, no se autopercibe malo. Ellos creen que Diosito bueno tiene que aguantar todo, o si no dicen yo soy buena persona, yo soy buena persona, pero otro es el que se autopercibe pecador para luego autopercibirse bendecido por la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Ese es otro escenario. Y de ahí se van desprendiendo bendiciones. Mira, si tú eres un nacido de nuevo, un salvo, te quiero decir algo. El Señor va a hacer que vivas una vida en la que vas a estar en muchos momentos muy satisfecho. No todos son así, no te quiero mentir, no, eso son falsedades, ¿sí? Pero tú debes incluso en medio del trato que sientes, porque tu vida está así, con estrechez en algunos aspectos, con algunos aspectos diferentes que quisieras tú modificar, aún con todo eso, aún allí hay una enorme y grandísima bendición si tú has sido salvo por el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces les dice, estarás verdaderamente alegre. Porque el Señor ahora, ellos antes eran esclavos, ahora son poseedores de tierra. Trabajaban para llenar sus propios bolsillos, ¿sí? Y trabajaban para su propio bienestar, porque ese es el gran logro del trabajo, que tengamos bienestar, ¿cierto? Para eso trabajaban ellos. Ahora, pero antes no era así. Entonces, esos cambios, y luego, todo lo que había traído a sus vidas, la presencia del Dios de Israel, la presencia del Dios vivo. Si tú eres un salvo, si a ti te ha alumbrado la luz de Cristo, si tú has creído estas cosas, la presencia de Dios va a comenzar a operar en ti. Mucha bendición, mucha. ¿Sí? Vas a tener que creerlo para verlo, eso sí te lo digo. Vas a tener que creerlo para verlo. Vas a tener que convencerte de que el plan del Señor es mejor para ti que tu propio trazo. Eso va a tener que suceder. El apóstol, él comenzó a creer en el Señor. Sí, ya tenía su carrera. El Señor, mire qué cosa, les comento este testimonio. Cuando él se convirtió, el Señor lo comenzó a prosperar mucho en su trabajo de médico. ¿Sí? Porque, por supuesto, la carrera de medicina es una carrera que se puede llegar a
Se puede llegar a prosperar mucho allí, por supuesto, y no tiene que ser creyente ni nada, pero como él era un hijo de Abraham, el enemigo sí había como saqueado y se había como minado su trabajo, ¿sí? Y cuando comenzó a creerle al Señor, el Señor comenzó a bendecirlo allí, comenzó a bendecirlo mucho, a hacerlo sobresalir en ese contexto, ¿sí? Y aún así, él valoró estas cosas pequeñas que nosotros hacemos, como aprender música, como sacar de su tiempo de un médico para aprender los instrumentos, para poner a sus hijos en eso. Y el día que el Señor lo llamó, él le creyó. Él prefirió, porque tú tienes que convencerte de algo, que como llamado por el Señor, es muchísimo mejor seguir su voz. Para donde Él te lleve y para donde Él te quiera guiar, ve. ¿Sí? Es más seguro ese camino que lo que tú crees que es seguro así en tus propias fuerzas o en tus propios logros. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mejor. Y por eso nosotros hemos sido bendecidos como hijos y las generaciones subsiguientes también. Muchos de ustedes tienen que autopercibirse bendecidos, conectar las bendiciones, dejar de estar mirando, o sea, de dejar de estar en tinieblas para ver lo que el Señor quiere hacer, porque algunos entiendo que apenas el Señor lo va a hacer, tienes que arrepentirte, tienes que creer en el Evangelio, ¿sí? Y seguir su llamado. Otros ya lo han hecho, ¿sí? Y seguir. Y te aseguro que tus hijos, y a los hijos hay que decirles, mira, yo antes era esto, ¿sí? En los casos más extremos, yo antes pecaba de esta manera, yo antes hacía esto, yo antes estaba perdido y además estaba muerto en mis delitos y pecados, y el Señor me sacó, me salvó y me puso a caminar ordenadamente, a seguir su llamado. Eso de generación en generación es bendición acumulativa. Bendición acumulativa. Lo que pasa es que entiendo, muchos de ustedes son pioneros, o sea, muchos de ustedes están en el desierto, ¿sí? Tienen que pasar por allí, y ahí es donde tenemos que demostrar al Señor que creemos y que pasan estas cosas, ¿sí? Por eso es que no es bueno, una vez nosotros somos alumbrados con la luz de la palabra, es muy importante que nosotros abandonemos esas memorias de fracaso, de dolor que hay atrás de nosotros, ¿sí? Es muy importante. Mira, yo he visto gente atascada en esto, en sus sentimientos. Es que mi papá no hizo, es que mi mamá no hizo, es que a mis hermanos les dieron. Oh, eso es como ponerle zancadilla al avance, ¿estamos de acuerdo? Eso es fatal, porque tú estás... Dime cómo una persona así se puede autopercibir bendecida. ¿Puede estar verdaderamente alegre una persona así? No. Sí. Si a ti te hirieron, te faltaron cosas en el pasado, deja eso en el pasado y haz lo que dice Isaías 43, 18. No os acordéis, Isaías 43, 18, no os acordéis de las cosas pasadas. Mira que es un principio bíblico. Ni traigáis a memoria las cosas, ¿qué? Antiguas. Sí. Todo lo que nos atornille a estos sentimientos del pasado, que te hacen a ti autopercibirte un fracasado, un abandonado, una persona a la que no le dieron, una persona, porque esa es la típica, la goleada del enemigo, que les mete rencor, resentimiento, y con esa mentalidad de víctima no vas tú para ningún lado, ¿sí? Cuando tú comiences a identificarlos, corta con eso. Amistades, todo lo que te vincula con el pasado, ¿sí? Para ir en pos de lo nuevo que tiene el Señor para ti, ya como una persona que tiene posibilidades de relacionarse con el único Dios verdadero. ¿Lo cree, iglesia? Mire, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago, esto es lo nuevo. Eso, ¿era nuevo esto para los hebreos? Claro, el Señor estaba haciendo algo nuevo con ellos. Lo que leímos en Deuteronomio, pero con nosotros también. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Cuando una persona, y cerciórate de que esto haya sucedido en ti, porque no quiero
generar como una expectativa de que se vinculen a las cosas del Señor por conseguir, no. Una persona que ha nacido de nuevo, que ha creído en el Evangelio, solo esa persona, y eso te toca ver a ti que haya sucedido. ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué pasa contigo? Eres una nueva criatura. ¿Sí? Y eso no son palabras mías. Antes de seguir ahí en Isaías, dice: mire esto. Es que la Biblia no nos da, digamos, ocasión de equivocarnos cuando la conocemos. Dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, y esto tú tienes que ver si tú estás en Cristo es haber creído esto que te hemos venido hablando, todo esto. No es que es religioso, ¿sí? Eso no. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Tu acta de pecados ha sido borrada, tu acta de decretos ha sido borrada. Tú le puedes ir al Padre y decirle, papito, papá Dios, le puedes decir. Imagínate eso. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron. Por eso olvida eso. Mira, tu vida no la pretendas arreglar. Deja que el Señor te alarme de nuevo. ¿Sí? Que voy a arreglar, que voy a hacer, que voy a... está bien orar por lo que nos puede interesar, pero aún para eso hay que dejar atrás. ¿Sí? Hay gente orando porque el papá, porque la mamá, porque... Sigue al Señor. ¿Sí? Que lo que Él tiene para ti es nuevo, y deja que cada persona viva su proceso con el Señor, que cada persona viva su proceso. Y si no quieren cambiar, y si no quieren atender la voz del Señor, déjalos tú atrás a ellos, porque tú tienes que ir en lo nuevo que el Señor te dice. ¿Y sabes qué es lo nuevo? Te va a parecer chistoso. Te va a parecer, ahora tienes que aprender la Escritura. Eso es nuevo. Pero yo antes no leía, sino que... Eso tienes que hacer. Tienes que asistir, tienes que congregarte, tienes que servir, tienes que seguir al Señor. Eso es lo nuevo. Esto es novedad de vida. Hay una versión que lo dice así. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. A ver si lo ubico, ojalá lo ubique, porque creo que es la Biblia de las Américas que lo dice de esa manera. Vamos a ver. Sí. A ver. Sí. Mire cómo dice la Biblia de las Américas. En algún momento lo leí, porque esa es una versión que me gusta también a mí revisar. Y dice lo siguiente en Romanos 6:4. Por tanto, mucha atención, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros, no sé si ahí está ahí no está la Biblia de las Américas, pero van a tener que creerme, pues. Así también nosotros andemos en novedad de vida. Por eso es que lo que decía la pastora el apóstol en estos días, decía, tiene que haber un cambio. Yo no te digo que nosotros... los pecados no van a tener su pulso, no vamos a tener propensión, no vamos a caer, pero nuestra vida debe ir en algo nuevo, ¿sí? Y eso es las cosas que el Señor quiere que tú hagas. Por eso no seas el que más se demora en entender lo que quiere Dios que usted esté haciendo, porque ahí de pronto nos podemos tomar mucho tiempo para entender eso. No, el Señor te dice, yo te alcancé, te hice que te llegara mi mensaje por medio del mensajero para que tú creyeras, escaparas de la ira, y quiero hacer algo nuevo contigo. ¿Sí? Que si no tuviste esto, que no tuviste el otro, ahí, en esas situaciones, tú debes dejarlas atrás y, ¿sabes?, no acordarte, como dice Isaías 43:18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Mucho ojo. Pronto saldrá la luz. Hay algo oculto a los ojos del que no tiene la fe, que tú
que está sucediendo, unas siembras que tú tienes que hacer, una obra del Señor que está sucediendo en ti. ¿Sí? Y como te digo, fundamentalmente es espiritual. Pero cuando una persona cree esto, da unos pasos que luego el Señor se manifiesta en todo. Entonces uno dice, uno está verdaderamente alegre. Cuando uno se autopercibe bendecido, uno está verdaderamente alegre cada vez que reflexiona. Y hay que hacerle acuerdito al alma, ¿no? Les recomiendo eso. Hay que hacerle acuerdito al alma de que alabe al Señor. Hay que hacerle acuerdito al alma de que deje de quejarse, porque todos tenemos, y me incluyo, facilidades para como entrar en esta dinámica de las quejas, que yo quisiera más, yo no tengo, que yo no tengo las capacidades, esto, lo uno, lo otro, ¿sí? O yo no tuve, o este año no ha sido. Mira, tú tienes que hacer un balance, por supuesto. Aquí no se trata de volvernos lunáticos, pues. Pero lo que sí tienes que recuérdale a tu alma que alabe al Señor. Porque nadie que se autopercibe salvo y a sí mismo bendecido puede mantener, insisto, esa palabra, mantener ingratitud, queja, desprecio, murmuración. Esa iglesia, esa gente, esta familia que me toca, esto, yo no me sale. Remueve esas palabras de tu boca, porque eso a Dios no le gusta. En uno que tiene un camino nuevo para recorrer, no le gusta. Eso es que está siempre mirando atrás. Otra vez abré camino, no la conoceréis, dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y por eso es que la Biblia dice, estad siempre gozosos, por ejemplo. Y lo dice una persona que cuando escribía tenía una cadena aquí en la mano. ¿Sí? ¿Quién era? El apóstol Pablo. ¿Sí? Tenía una cadena aquí, otra en los pies, en una húmeda celda del Imperio Romano. ¿Sí? Y él dice, estad siempre gozosos. Porque, como te digo, esto no es visualización, es que me visualizo bendecido, no, esto es cuando hemos creído que nosotros hemos cambiado de condición, cuando hemos pasado de muerte a vida, cuando hemos sido trasladados de la potestad de Satanás a la autoridad de Dios, cuando hemos recibido por la fe que es en Cristo el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Sí. Cuando eso ha sucedido. Entonces yo quiero ser muy enfático con eso porque el Señor quiere recordarlo, ¿sí? Por eso, mire, para que la obra del Señor avance en ti, tú debes tener una actitud como la tan mentada Virgen María, que los católicos tanto han, digamos, posicionado en una condición, pues por supuesto que a Dios no le gusta, pero ella era una mujer de fe, y siempre lo hemos dicho, y eso no se lo quita a nadie, ¿sí? Eso no se lo quita a nadie, es una mujer de fe, ella. ¿Sabes qué decía en Lucas 1:45 y 48? Y eso aplica para nosotros. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece, mira cómo habla María, engrandece mi alma al Señor. Y que dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza. Mire, aprenda de María, pues, ¿sí? Porque ha mirado la bajeza de su siervo. Y eso es lo que sucede con nosotros. Nosotros hemos sido alcanzados por la gracia del Señor para poder heredar las promesas y que algo nuevo suceda. Y ¿sabes qué dice María? Vamos a terminar ahí con eso. En Lucas 1:45 en adelante. Dice lo siguiente, dice, porque ha mirado la humilde condición de su sierva, pues sea aquí desde ahora en adelante, mire, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Eso es en los que el Señor está obrando, y en usted también, ¿sí? Todas las naciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. ¿Y qué le había hecho? No, le anunció que le iba a hacer. Mire cómo opera la fe, ¿estamos de acuerdo? Ella dice, me ha hecho el Todopoderoso. Entonces,
Mis hermanos, el Señor con ustedes Él no les va a llegar tarde, ¿sí? Él no les va a incumplir. Él es un Dios fiel. Quienes han nacido de nuevo están en la nueva condición de nuevas criaturas. Siga al Señor y no mire atrás. Y verá que el Señor lo va a hacer estar verdaderamente alegre. Vamos a orar.